Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Imagina Code. En este video vamos a hablar sobre el avance reciente de OpenAI, y me refiero a ChatGPT 4o. Vamos a hablar un poco sobre esta nueva versión del ChatGPT y sus novedades con respecto a la versión anterior. Y también haremos foco en la mejora que tiene el ChatGPT 4o para la programación. Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos un artículo de la página oficial de OpenAI donde presentan el ChatGPT 4o. Esta tecnología, pues, por si tienen curiosidad, el O significa Omnimodel, es decir, todos los modelos. Trae nuevas funcionalidades con respecto al ChatGPT 4, el ChatGPT 4 estándar. Entre las más destacadas está la interacción que va a tener el usuario con la propia máquina, lo cual ha llegado a un nivel impresionante. La gente de OpenAI subió un video a su canal oficial de YouTube con la presentación de esta nueva versión, y en el video indican que ChatGPT 4o va a contar con la inteligencia del ChatGPT 4 estándar. De hecho, si bajamos un poco en esta página, veremos que acá ya nos dan una pequeña descripción eh, donde nos dicen, bueno, presentamos el ChatGPT 4o, es nuestro modelo insignia más nuevo que proporciona inteligencia de nivel GPT-4, pero es mucho más rápido y mejora sus capacidades en texto, voz y misión. Es decir, básicamente va a mantener una inteligencia similar a la del ChatGPT 4 con algunas pequeñas mejoras, pero en lo que se va a destacar, además de su velocidad, que es el doble de mayor, también va a ser en la capacidad que va a tener la IA de interactuar no solamente con textos, sino también con voz y visión, lo cual es algo increíble. Ya lo vamos a ver ahorita en un fragmento del video oficial que subió OpenAI en su canal de YouTube. Acá nos mencionan las mejoras que va a tener ChatGPT 4o con respecto a su versión anterior. Si seguimos bajando, veremos acá las características más destacadas de esta versión. Como lo indica arriba, experimenta la inteligencia de ChatGPT 4, obtiene respuestas tanto del modelo como de la web, analiza datos y crea gráficos por su propia cuenta, charla sobre la foto que tomas, a eso se refieren arriba con el modelo de visión. Es decir, ahora el usuario va a poder interactuar con el asistente virtual de esta IA y va a poder hacerlo en tiempo real a través de la visión, es decir, mostrándole una imagen, mostrándole un programa, y de esta manera el mismo ChatGPT te va a responder en tiempo real según lo que esté viendo en ese momento, lo cual es algo increíble. Pues también te va a permitir subir archivos para ayudar a resumir, escribir o analizar, me imagino que cualquier texto o documento. Y una de las más importantes, que aquí lo tenemos acá abajo, es importante destacar que ChatGPT ahora va a estar disponible para usuarios gratuitos. Es decir, no hace falta pagar la suscripción del Plus para poder tener acceso a esta nueva versión. Sin embargo, aquí dice que habrá un límite en la cantidad de mensajes que los usuarios gratuitos pueden enviar con ChatGPT 4o, según el uso y la demanda. Y que cuando se alcance ese límite, ChatGPT cambiará automáticamente a la versión GPT 3.5 para que los usuarios puedan continuar sus conversaciones, pero obviamente ya no con las ventajas que te ofrece el 4o. Pues esto es una gran idea realmente porque les permite a todas las personas, aunque no tengan la suscripción adquirida del ChatGPT Plus, pues poder disfrutar de las funcionalidades de esta nueva versión de ChatGPT. Y esto es algo que ellos mismos mencionan en su video, ya que hablan de que esto es una gran ayuda para las personas o jóvenes que están estudiando. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sabiendo todo esto, con esta pequeña introducción, vamos directamente a lo que nos puede ofrecer ChatGPT. Este es un fragmento del video oficial del canal de OpenAI en el que se le va a pedir a ChatGPT 4o que cuente una historia pero utilizando diferentes tonos de voz. Hey, ChatGPT, how are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? Pretty good. What's up? So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot, always exploring. Started this story, but I want a little bit more emotion in your voice, a little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. No, ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama.
Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte Actually, can was you do this in a robotic voice now? initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too Vemos lo increíble que es esto, porque ya es asombroso que la inteligencia artificial sea capaz de contar una historia creada en cuestión de segundos, cosa que ya podía hacerlo, pero ahora el hecho de que pueda agregarle esos diferentes tonos e intensidades a su voz es algo que al menos muchos no imaginábamos que podía suceder tan pronto. Y me parece algo tan increíble y un trabajo tan complejo por parte de los ingenieros para hacer que esta IA llegue a ese nivel. Ahora veamos un poco esta versión de ChatGPT 4o en lo que nos compete. Vamos a verla en acción con un código de programación. En este fragmento de video van a poder hablar con el asistente de esta versión de ChatGPT, pero esta vez le van a preguntar sobre qué trata el código de programación que hay en pantalla. Okay, and to give a bit of background on what's going on, so here we have a computer, and on the screen we have some code, and then the ChatGPT voice app is on the right. So ChatGPT will be able to hear me, but it can't see anything on the screen. So I'm going to highlight the code, Command-C it, and then that will send it to ChatGPT, and then I'm going to talk about the code to ChatGPT. Hey, ChatGPT. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. 1 second. Sure thing, take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period, smooths the temperature data using a rolling average, annotates a significant weather event on the resulting plot, and then displays the plot with the average, minimum, and maximum temperatures over the year. Awesome, thanks so much. Bien, aquí básicamente tienen un código y el hombre le pide a la IA que le diga de qué trata ese código. Y ella le responde en tiempo real, y quiero destacar eso, le responde en qué consiste cada bloque de código en tiempo real. Es decir, casi que no hay tiempo para darle a la IA para que procese lo que está viendo y luego responda. Ya tiene la capacidad de hacerlo rápidamente luego de que el hombre le preguntó. Esto es algo asombroso. Sigamos viendo el video. So far, ChatGPT has only been able to see the code, and now I'm going to run it, and then I'll use the vision capabilities of the ChatGPT desktop app so it can actually see everything going on the screen as well. Okay, ChatGPT, I'm sharing with you the plot now. I'm wondering if you can give me a really brief one-sentence overview of what you see. The plot displays smoothed average, minimum, and maximum temperatures throughout 2018, with a notable annotation marking a big rainfall event in late September. Ahora vemos que fue capaz de describir una gráfica de temperaturas generada a partir del código anterior, y todo esto a través del modelo de audio y visión. Muchas personas al ver esto llegan a sentir miedo, ya sea programadores, artistas o cualquier otro profesional. Y es cierto que puede llegar a ser algo impactante, sobre todo con el avance que ha tenido en poco tiempo. Pero quedándome en el área de la programación, creo que esto es una adición más para los programadores. Para aquellos que están aprendiendo, me parece esta característica de ChatGPT algo extremadamente útil porque al momento de estudiar y tengas alguna duda compleja o no encuentres una respuesta o una solución, esta IA será de gran ayuda, ya que básicamente podrás hablar con ella en tiempo real como si hablaras con un educador. Y para programadores más experimentados, esto significa desde mi punto de vista, y ojo, es mi opinión, un aumento en la eficiencia del trabajo a la hora de escribir código. Además, hay que tener en cuenta que la mayor parte del trabajo de un programador en una empresa puede llegar a ser leer código, y aquí ChatGPT podrá ser una solución tremenda para aligerar ese trabajo. Hay que aclarar que por más impresionante que sea esta adaptación del asistente inteligente de ChatGPT, aún habrá deficiencia por parte de esta IA al momento de crear código. Ya lo vemos hoy en día con la versión que se venía usando. Y como bien han dicho ellos mismos, la diferencia en la inteligencia del ChatGPT 4 estándar con la del ChatGPT 4o no es tan abismal. Existe una mejora, sí, pero no es aún tan grande como para que te pueda generar un código completo y complejo. Esto es algo que hablé en uno de mis videos del canal. Si quieres verlo, puedes echarle un vistazo en la descripción del video y en la parte superior derecha de tu pantalla. Entonces, en resumen, me parece que esta versión de ChatGPT O es increíble. Me sorprendió en varios aspectos, siendo sincero,
Su mayor velocidad en comparación a la versión anterior es un plus para las personas que trabajan constantemente con esta IA, ya que ahorrarán mucho más tiempo en cualquier trabajo que se esté haciendo, incluyendo obviamente a los programadores. Y creo que es una excelente herramienta educativa durante el proceso de aprendizaje de una persona que esté aprendiendo a programar. Es cuestión de adaptarse a ella y aprender a usarla de forma eficiente. Y no quiero dejar de recordar lo siguiente: por más que avance la IA, nosotros como personas debemos mantener nuestra esencia al momento de programar y no simplemente lanzarnos con la IA y que sea ella la que haga todo el trabajo, ya que ahí perderíamos esa esencia como programadores. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del canal. Me despido y nos vemos en el próximo video.